Solo humano. Esquiva esto. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué? Moverte igual que ellos. No he visto a nadie moverse tan rápido. No fue lo suficiente. ¿Eso puede volar? Aún no. Operador. Tank, el programa de piloto de un helicóptero B-212. ¡Rápido! Ahora sí. No. Y aquí estamos. El helicóptero, pero supongo que se haya entendido esa parte. Digamos, ¿eso puede volar? No. Pide a la central que le cargue el programa de cómo se maneja un helicóptero, van, suben al helicóptero y lo sacan andando. Hablaba de problema o de cuestión filosófica respecto de estos, de la cuestión cerebro-máquina, a los problemas o cuestiones conceptuales. Digamos, en esto de que aprender algo es como cargarse un programa, como cargarse una nueva app a partir de la cual yo sé hacer otra cosa, es toda una concepción del aprendizaje y de la educación. Supongo que los que trabajan en educación y aprendizaje encontrarán que esto es una visión bastante primitiva. Y ahí vamos con lo de problemas o cuestiones filosóficas, en cuanto a que estos conceptos de pensar, bueno, aprender algo es como cargarse una app. Puede que gente dentro de la programación tecnológica, dentro de la publicidad, quizás dentro de alguna rama de la investigación científica o tecnológica, tenga este concepto primitivo. Y esto se transmite a través de la cultura, a través de productos culturales como este, o a través de la publicidad o de otros aspectos del discurso, de series, narrativas transmedia y este tipo de cuestiones. Esto está presente en la cultura y en la cultura dentro y fuera de los ámbitos científicos, de los ámbitos de investigación, de los ámbitos de creación tecnológica. Y a esto nos referimos con problemas específicamente filosóficos de la relación cerebro-máquina, que es una hipótesis particular, es una metáfora, si nos ponemos a pensarlo. Es una metáfora exitosa. Vamos a ver, ¿alguno quiere hacer algún comentario al respecto mientras voy poniendo la presentación, el Power? Pueden hablar directamente. Aquí estamos. Sí, todo bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Belén. Belén, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Me quedé pensando en lo que acabas de decir, sí, en la parte de cómo le transfiere la información. Sí. O sea, si bien es una película ya que tiene muchos años, sí. La pregunta es, ¿llegaremos en un futuro a tal cosa por el camino que vamos? Bueno, este es uno de los temas
que estamos viendo. La pregunta no es fácil de responder, la pregunta que haces. Yo apuesto, No, claro, digamos, es amplia. por lo menos en esta primera clase, que pensemos a partir de estos ejemplos, a partir del ejemplo de Matrix y a partir del ejemplo de... a ver, esperen un momentito que voy a ver cómo anda el tema de la grabación y demás. Interesante. Los proyectos de traducción, podríamos decir, de la información cerebral a máquina, lo que hay son cosas muy, muy, muy rudimentarias. Lo máximo que se puede hacer hoy por hoy es el manejo de prótesis que se pueden, digamos, que las personas, esto se usa en personas con discapacidades, que le faltan algún miembro, pueden guiar con algunos impulsos, digamos, con las ganas, digamos, con el deseo de hacerlo, la actividad nerviosa puede guiar el uso de algunas prótesis. En el caso de movimientos, existen desarrollos médico-tecnológicos en este sentido. Lo que no hay, y lo que por ahora es una pura fantasía, es la cuestión de la traducción del pensamiento a un código electrónico, un código binario, ¿sí? Pero esta hipótesis de que es posible traducirlo hoy es exitosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y esto lo vamos a ver ya hacia la última clase, nuestra conducta, nuestros pensamientos, a través de nuestra actividad online, en las redes sociales, digamos, cada vez que usamos el celular, la computadora, nuestra conducta y nuestros pensamientos dejan una huella en el mundo digital. Y esa huella es una huella en términos de datos binarios, con lo cual es en ese sentido la traducción, la hipótesis de traducción directa es exitosa. La cuestión de grabar digamos, un programa, de cargarnos un programa, yo los invito a que piensen cómo se sentirían si les cargan un programa y de repente sienten que saben hacer algo que nunca hicieron. ¿De dónde viene esa información? ¿Les viene de afuera? ¿Es alguien que me está hablando? Porque todo lo que sabemos, toda nuestra experiencia, está codificada en la memoria. Nosotros, cuando sabemos algo, no solo sabemos hacer algo, no solo aprendemos a hacer algo, sino que sabemos cómo lo aprendimos, o sea, lo incorporamos ese saber. Entonces, en esta idea de cargarse una app, ¿dónde está el cuerpo? Este es un tema complicado por el cual yo creo que hay un problema filosófico muy difícil de salvar en este sentido. De todas maneras, algunas de las actividades de la clase 1 apuntan a que piensen directamente esto. Tómense el tiempo, yo creo que en 15 minutos pueden esbozar algún tipo de pensamiento y lo mandan vía el foro y lo comparten en el aula virtual. Vamos a dar comienzo a la clase. A la parte formal de la clase. Bien. Vamos a ver qué es esta cuestión de la tecnología. Alguien de ustedes hablaba de lo tecnológico, me interesa lo tecnológico, y lo tecnológico es algo que nos atraviesa de tantas maneras, que es muy difícil hacer una definición puntual de la tecnología y de lo tecnológico.
Hoy por hoy el paradigma de lo tecnológico es esta hipótesis de continuidad informativa entre cerebro y máquina, que como les decía, es una hipótesis, es una metáfora, es algo que mucha gente trabaja o desarrolla en función de esta idea de que la información es compatible. Y por otro lado, tenemos visiones de que no lo es, de que hay una imposibilidad o una gran dificultad. Nosotros vamos a dejar esto mayormente en suspenso, porque hay cuestiones técnicas, también, digamos, esto es imposible de materializar con la tecnología actual, pero en unos años no sabemos. Vamos a dejar esta cuestión abierta de si esta metáfora es científicamente verdadera. Digamos, si el enunciado, el cerebro es como una máquina o la información del cerebro puede traducirse a datos digitales, es verdadera. No vamos a responderla si es verdadera o falsa. Vamos a ver cuáles son las implicaciones de este problema, que me parece que son mucho más complejas y no se agotan en las resoluciones, en una respuesta por sí o por no. Tecnología, sin embargo, no es solamente esto, sino que hay la tecnología es algo que atraviesa absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Digamos, todo nuestro entorno inmediato como no inmediato, digamos, nuestro ambiente está intervenido tecnológicamente, desde los cultivos, la industria que produce prácticamente todo lo que nos rodea, probablemente todo lo que los rodea a ustedes en este momento sea industrialmente producido, la comida es industrialmente producida. La exploración espacial era el paradigma de tecnología hacia la década del 60. Cuando hablábamos de tecnología en la década del 60, todo el mundo pensaba en viajes espaciales, en la conquista del espacio, todas estas cosas que hoy se están retomando de manera quizá un poco más tímida, o no tan o son temas que no están tan en la primera plana de los diarios, pero también eso es tecnología. Y tecnología, como vemos acá, también es la organización del trabajo, la organización de la sociedad. Es decir, planificar las actividades, el trabajo, la organización del Estado, la organización de las empresas, de una manera funcional, en función de lograr eficacia en las acciones, de poder repetir las acciones con la misma eficacia, y de organizarlo en términos de un sistema organizado con posibilidad de aplicarle conocimiento científico, es decir, de sistematizar esos conocimientos sobre los mejores modos de funcionar de los modos de organización social. Ahora bien, ¿qué pasa con las consecuencias negativas del uso de la tecnología? Algunos dirán, bueno, no, la tecnología no tiene nada que ver con las consecuencias negativas, la polución ambiental, el cambio climático, los efectos psicológicos del exceso del uso de las pantallas, de tablets y computadoras y demás. Sin embargo, es hora de que cuando hablamos de tecnología también pensemos en los efectos negativos que el uso real de las tecnologías en el mundo real ocasiona, tanto en el lugar donde se usan como a distancia, porque en general los daños ambientales se ven lejos de los lugares de donde se planifica el desarrollo tecnológico. Y esto hace que un poco no se vean, pero es hora de tomarlos en cuenta como parte de la tecnología. Hoy cuando googleamos technology, lo van a ver ustedes, díganme cimiento, hagan la prueba, métanse en Google, pongan technology, y lo que van a ver son este tipo de dibujos, fondos azul profundo, esquemas luminosos, todo esto nos remite digamos, a
a una especie de reduccionismo de todo lo que existe, tanto de lo que es nuestro cuerpo, el cerebro, el pensamiento, los animales, el medio ambiente, el mundo, la reducción a esquemas de eficiencia sobre un fondo azul abstracto. Este tipo de imágenes que aparecen cuando googleamos tecnología, esto no es específicamente ciencia, esto no es tecnología, esto es una estética, ¿sí? Esto es moda, es una moda que cuando pensamos en tecnología pensemos en estas imágenes o nos aparezcan estas imágenes. Entonces, tal vez conviene separar la cuestión estética y mitológica de lo que es conocimiento, para poder, por ejemplo, escapar del mito de decir, bueno, la ciencia y la tecnología avanzan porque es la evolución humana y hay que aceptarlo. Es cierto que hay que aceptar la evolución como algo real, pero es cierto que con las mismas tecnologías y los mismos conocimientos científicos se podrían hacer otras cosas y podríamos estar generando un mundo muy diferente. La tecnología, bueno, está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Esto, bueno, sintetiza un poco lo que estuve diciendo. La tecnología no modifica la naturaleza, sino que la reemplaza. Probablemente todo lo que nos rodea en este momento esté intervenido tecnológicamente. Toda tecnología supone una intencionalidad, es decir, todos los objetos producidos por la industria e intervenidos tecnológicamente son así porque alguien quiso que fueran así. No es como en la naturaleza, donde, bueno, cada cual con sus creencias religiosas, ¿no? Pero no podemos decir que los objetos, que los seres, las plantas hayan sido creados con la forma que tienen. Sin embargo, los objetos tecnológicos han sido creados de esa manera, con una intencionalidad. Siempre que hay tecnología e intervención tecnológica, hay una intencionalidad. Y la tecnología no deriva del conocimiento científico, sino que es una aplicación de los conocimientos con una intencionalidad. La tecnología no es un sujeto con voluntad propia, es decir, no es algo que, digamos, esta intencionalidad no es algo que existe como una suerte de designio divino, ni que pueda concentrarse en una persona, como estos magnates tecnológicos de los que hablamos, que pareciera que al decidir buena parte del desarrollo tecnológico, deciden en gran parte el destino de la humanidad. Es decir, la tecnología, como les decía, puede ser utilizada y desarrollada de muchas otras maneras que tal vez no son las que se están desarrollando actualmente. La tecnología no es un proceso evolutivo predefinido o con un objetivo prefijado. No es constitutiva, digamos, no es concomitante con el desarrollo o la evolución de la especie. Podría desarrollarse de otras maneras. Si se desarrolla de la manera en que se desarrolla es porque está relacionada con ciertos aspectos de la sociedad, económicos, sociales, políticos, estructuras de poder y demás. Veamos cómo han llegado las tecnologías de la información y la comunicación a ser consideradas el paradigma de la tecnología. A comienzos segunda mitad del siglo pasado, es cuando se da la gran revolución la gran revolución informática. Esto que ven acá es una parte de una de las primeras computadoras, digamos, hacia el año 1950, esta enorme caja, este enorme bodoque, tenía una capacidad de procesamiento ínfima en comparación con la que hoy tenemos en nuestros celulares. La revolución informática produjo una estandarización, es decir, una reducción de los aspectos
una reducción de la información cualitativa a sus aspectos meramente cuantitativos, es decir, a datos, es decir, era una información reduccionista, es decir, fue una revolución reduccionista que se daba en términos en que todo lo humano era reducido a información cuantificable en datos. Lo que ocurre con el cambio de siglo, con las redes de inteligencia artificial aplicadas a los dispositivos, al desarrollo de la tecnología informática, es lo que llamamos un giro informacional, que es una mucho mayor versatilidad en esa traducción de la información cualitativa a información cuantitativa, y entonces hoy este reduccionismo ya no es tal. Hoy la tecnología procesa el lenguaje natural, podemos hablar con las máquinas prácticamente como si estuviéramos hablando con una persona, digamos, la capacidad de procesar el lenguaje, la capacidad de traducir, de transformar nuestras conductas en datos, ha tenido un desarrollo formidable, y esto es lo que provoca el giro informacional, es decir, del giro computacional, como veíamos, que era como rígido, ¿no? Donde la información cualitativa se traducía a una información cuantitativa rígida, a formularios, digamos, a bases de datos. Aquí adquiere una mucho mayor versatilidad, y entonces las conductas, los pensamientos, los lenguajes pueden ser traducidos a datos, pueden ser acopiados como información en datos, en lo que es el Big Data, de una manera mucho más versátil, y esto produce a la vez una enorme superpoblación, una sobreabundancia de información y de datos compatible con el aumento de la capacidad de procesamiento. La interfaz cerebro-máquina es el gran paradigma de la actual revolución digital. La pregunta que hacía Belén, ¿es posible traducir el pensamiento a una información objetiva? ¿Es posible esta traducción? O sea, ¿podemos esta metáfora sortearla bajo digamos, la acción o la función de una simple traducción? Y veamos, estas neuroimágenes que se ven, que son el tipo de imágenes que se obtienen hoy con tecnologías de resonancia magnética funcional y tomografías por emisión de positrones, digamos, es el nombre de las tecnologías con que se obtienen estas imágenes del cerebro, lo que hacen es iluminar las zonas del cerebro que están siendo más activas en tiempo real ante determinadas conductas o ante determinadas acciones que realizan las personas, digamos, los sujetos bajo investigación. ¿Esto es compatible con el lenguaje? O sea, podemos decir que ver estas imágenes es como leer el pensamiento, y hoy por hoy estamos lejísimos de eso. Por suerte, no estaba demasiado avanzada la presentación. Vamos a ver. Lástima que no vieron estas partes donde hablábamos de la tecnología, las cuestiones de si los aspectos negativos de la tecnología pueden ser también interpretados como parte de la tecnología. Las imágenes a las que me refería cuando googleamos technology son este tipo de imágenes. Hagan la prueba de googlear technology y van a ver que esto es lo que aparece. Bien. Este tipo de imágenes, estas neuroimágenes, son las que se ven en los estudios de tomografía por emisión de positrones y ese tipo de tecnologías.
en este tipo de imágenes se ilumina, o sea, se ilumina con distintos colores las zonas del cerebro que que están siendo utilizadas entre comillas, utilizadas en cada actividad que las personas desarrollan. Ahora, ¿esto es leer la mente? No podemos decir que esto sea leer la mente. Lo que sí, en lo que estamos más cerca de poder decir que es real esta traducción es en el uso de las computadoras, en el uso de las tecnologías de la información, que sí pueden traducir directamente nuestras conductas a datos, directamente a datos que pueden ser interpretados por los algoritmos. Bien. Con las tecnologías podemos hacer cosas, pero las tecnologías pueden hacer cosas con nosotros. Es decir, las tecnologías son objetos complejos, son estructuras complejas. Y esta diferencia o este desnivel entre lo que nosotros podemos hacer con la tecnología y la medida en que a través del uso de las tecnologías podemos ser manipulados, lo llamamos alienación tecnológica. Es decir, ¿las tecnologías son útiles? Sí, son útiles. El caso es que no son útiles para todos en la misma medida. ¿Qué pasó aquí? ¿Dejaron de ver la presentación? Sí. Bien, ahora vamos de vuelta. Ahora vamos de vuelta con la presentación. Acá estamos. Bien. Lo que no estoy logrando es ponerlo en pantalla grande porque tengo esta parte, a ver si lo puedo mover. ¡Ay, lo puedo mover! Bien. Entonces ahí lo vemos en pantalla grande. Disculpen todas estas idas y venidas, producto... A ver, bien. Hacemos un último reviewing de lo que ha sido la presentación hasta ahora y vamos a alcanzar el punto en que estábamos. Elon Musk, Charles Darwin, que representa la evolución tecnológica no es como la evolución biológica, como muchas veces aparece en la cultura y en el sentido común. Entonces, estamos en que las tecnologías hacen cosas con nosotros, y ese desnivel o esa ambivalencia entre el uso que nosotros podemos hacer de la tecnología y el uso que pueden hacer de nosotros a través de la tecnología, el uso de nuestros datos personales, de nuestra información personal, lo denominamos como una faceta de lo que es la alienación tecnológica. Alienación tiene un montón de acepciones posibles, hay acepciones económicas dentro de lo que es la filosofía, el marxismo, hay definiciones de lo que es la alienación. Bien. En el mundo biológico tenemos diferentes órdenes, diferentes niveles de complejidad. Es decir, tenemos por una parte las moléculas orgánicas, las moléculas orgánicas simples, los aminoácidos, las proteínas son más complejas. A partir de ahí eso puede dar lugar a moléculas mucho más complejas como es el ADN. El ADN da lugar a un orden mayor, estas moléculas dan lugar a un orden mayor de complejidad, que es el orden de la célula, que es la unidad del
la unidad digamos, básica del orgánico, de los seres vivos. El conjunto de células da lugar a tejidos, los tejidos, el conjunto de tejidos da lugar a órganos. Cada una de estos niveles es explicable o funciona de una manera que excede o que es más que la suma de las partes. Es decir, nosotros como personas, como cuerpo humano, somos mucho más que la suma de nuestros órganos, somos mucho más que el agregado de nuestros órganos. Un ser vivo, digamos, un individuo de una especie, está constituido por diferentes niveles de complejidad de lo biológico. A su vez, a partir del individuo en adelante, hay ecosistemas, hay sociedades, hay un mundo, hay un planeta. Todos estos son niveles de complejidad que funcionan, que tienen una causalidad que excede lo que es la suma de las partes, que funcionan como un sistema. Cada nivel funciona como un sistema y se pueden explicar cosas en ese nivel, independientemente, digamos, de lo que es el funcionamiento de sus partes. Por supuesto que nosotros como sujetos, como cuerpo biológico, estamos, no podemos zafar de las leyes de la química y de la física. Es decir, el funcionamiento de un cuerpo biológico presupone las leyes de la química, las leyes de la física, las leyes de la biología molecular, las leyes de la fisiología, presupone los fenómenos de niveles inferiores, pero no puede explicarse completamente apelando solo al conocimiento que tenemos de los niveles inferiores. Es decir, por supuesto que una enfermedad, digamos, si uno tiene COVID, eso puede explicarse por la aparición de un virus, digamos, porque digamos, tiene el virus que provoca la enfermedad, pero, digamos, el virus actúa en un sistema inmunológico, digamos, actúa en un conjunto, en un sistema que excede a ese organismo de nivel inferior. Todo esto para explicar que la tecnología también está organizada en niveles. Y esto es para entender, para entrar un poco más de lleno en qué es la tecnología, en qué es lo tecnológico. Esto es algo que descubrió un filósofo de la tecnología en los años 50, que se llama Gilbert Simondon, que a mí es un filósofo que me apasiona, y no he visto este tipo de análisis en otros, digamos, no he visto que sea habitual este tipo de análisis, pero el análisis de la tecnología se puede dividir también en diferentes niveles de complejidad creciente, es decir, los elementos técnicos que componen los artefactos tecnológicos o individuos tecnológicos, y los sistemas técnicos o conjuntos técnicos, que son como los entornos técnicos que producen los artefactos tecnológicos y que a la vez están constituidos de artefactos tecnológicos. Es decir, cuando hablamos de la tecnología digital, de la electrónica, de lo que es el desarrollo de hardware, de software, cuando hablamos de la mecánica, cuando hablamos incluso de la electricidad, de la química, estamos hablando de los elementos técnicos que sirven para producir artefactos. Los artefactos no pueden, el funcionamiento de un artefacto no puede explicarse solamente por la manera en que funcionan sus partes.
y a la vez los artefactos son producidos por una sociedad tecnológica, por una industria, por un mundo industrializado, por una sociedad organizada tecnológicamente en cuanto a sus formas de producción. Con lo cual, cuando hablamos de la tecnología, del desarrollo de la tecnología, creo que tenemos que tener conciencia de cuál es el nivel del que estamos hablando. Cuando decimos, bueno, sí, el desarrollo de la tecnología, ¿a dónde nos va a llevar? ¿El desarrollo de qué? ¿El desarrollo de nuevos artefactos? ¿El desarrollo o el descubrimiento de nuevos elementos técnicos, de nuevas fuerzas de la naturaleza a las que podamos dominar? Por ejemplo, hoy se habla de la computación cuántica, que produciría un enorme salto en cuanto a la capacidad de procesamiento. Y bien, estos son elementos técnicos, es decir, son nuevos fenómenos de la naturaleza a los que podemos controlar de otra forma y utilizarlos para la producción de artefactos. O cuando hablamos de tecnología también hablamos de los conjuntos técnicos, de una sociedad tecnológicamente organizada, de un mundo globalizado e hiperconectado a través de Internet. Entonces, a mí me parece que es imposible hablar de tecnología en serio si no diferenciamos de qué estamos hablando cuando hablamos de tecnología en estos términos. Si hablamos del desarrollo de artefactos, si hablamos del desarrollo de la sociedad tecnificada o tecnologizada, o si hablamos del descubrimiento de nuevos elementos técnicos que posibilitarán manejar las fuerzas de la naturaleza para lograr nuevos artefactos y nuevos desarrollos tecnológicos. También, en cuanto a estos tres aspectos de elementos, artefactos y conjuntos técnicos, es necesario tener en cuenta los aspectos sociales, los aspectos negativos, los aspectos adversos de la generación de estas tecnologías. Creo que hoy por hoy el estudio de las tecnologías, no, como les decía, no puede divorciarse, no puede, digamos, hacerse el tonto con los aspectos negativos o los efectos colaterales que produce su uso, su implementación en el mundo real. Con lo cual, esto implica que cuando hablamos de tecnología, no solamente hablamos de las cosas técnicas, ¿no? del fierro o del software, sino podemos hablar de política, de cultura, de psicología, de las relaciones humanas, de la economía. Se puede hablar o abordar la tecnología desde cualquiera de estos aspectos y a la vez hoy por hoy es muy difícil hablar, por ejemplo, de política o de economía sin hablar de cómo el desarrollo tecnológico impacta o transforma estos aspectos de la vida. En el caso de la política, en el caso de la circulación de información a través de redes sociales, produce una suerte de nuevo individuo político, como pueden leer en este filósofo coreano Byung-Chul Han, uno de los libros, Psicopolítica, está dentro de la bibliografía. Como les decía, nada de la bibliografía es obligatorio, no tienen que quejarse de que la bibliografía es excesiva, porque ustedes pueden leer lo que les interese. Lo importante es que puedan hacer el trabajo final y que puedan engancharse con las actividades, pero nada de lo que ni la bibliografía ni las actividades son obligatorias, salvo el trabajo final. La inteligencia artificial es un tema que vamos a ver más que nada a partir de la segunda clase. En la segunda clase se va a estar bien centrada en lo que es inteligencia artificial. Vamos a responder algunas preguntas. ¿Qué es la inteligencia artificial? Si funciona igual que la inteligencia humana, es decir, en qué se parece. ¿Por qué es digna de ser llamada inteligencia, la inteligencia artificial? Si puede integrarse con nuestro cerebro y nuestra conciencia, estas cuestiones que hablábamos. ¿Cómo es posible que una máquina aprenda? Y bien, si vivimos rodeados de robots, esta cuestión de la integración o de la hibridación hombre-máquina, que es algo muy recurrente cuando se habla de inteligencia artificial.
Bien, la analogía entre cerebros y máquinas tiene una historia, ¿sí? René Descartes, en el siglo XVII, este filósofo, la imagen de Descartes es muy conocida, y su frase "pienso, luego existo" es una de las más utilizadas, una de las más recurridas de la historia de la filosofía, y a veces una de las peor interpretadas, de las peor usadas. Pero la cuestión es que Descartes, que también es el inventor de los gráficos cartesianos, XY, era un filósofo y un científico, además de ser un profundo creyente, digamos, profundo adherente a la iglesia, a la iglesia. Produjo estos dibujos en lo que es el Tratado del Hombre, en el año 1662, donde grafica claramente aquí a los seres vivos como máquinas o como esquemas técnicos. Digamos que esta cuestión de interpretar o de ver a los organismos vivos como objetos técnicos viene por lo menos de la época de Descartes. Descartes consideraba que eran como máquinas atravesadas por lo que llamaban spiritus animalis, o digamos el instinto vital. Este es un concepto que la ciencia ha abandonado, pero en ese momento estaba vigente. Antes incluso de Descartes está este hermoso dibujo de esta cabeza de un señor. Esto que parece una vincha sería un corte longitudinal de lo que sería el cerebro, y acá imagina las partes del cerebro y las funciones del cerebro como si fueran cámaras, ¿no? Como cámaras hidráulicas. Siempre hubo una analogía entre las funciones corporales, y en este caso, como ven, las funciones del cerebro, haciendo una metáfora con las tecnologías del momento. Acá vemos tres cámaras, que tenemos la biscognitiva, la parte del medio sería la conciencia, la parte pensante del cerebro, y en el fondo tenemos el bloque de la memoria. Por supuesto, este esquema es totalmente especulativo, pero fíjense que ya en el pleno siglo XVI, esta imagen de las funciones del cerebro estaba... Esta idea de las funciones del cerebro como máquina graficada en función de una tecnología, ya estaba vigente, ya había gente a la que se le había ocurrido. Y bien, ¿por qué tenemos que pensar que las neuronas pueden funcionar de la misma manera que un transistor, cuando son objetos de naturalezas tan diferentes, los tejidos biológicos, el tejido nervioso, de los circuitos electrónicos? Esta tapa de revista, desde cuando yo era adolescente, casi un niño, es "El cerebro, la mejor computadora". Esta idea del cerebro como computadora, como máquina, digamos, totalmente naturalizada, a pesar de esta diferencia, de estas diferencias físicas entre tejidos biológicos y circuitos eléctricos, electrónicos. Acá tenemos algunas diferencias básicas entre lo que es el cerebro y la computadora: la forma de procesar la información precisa y codificada, discreta, con la información analógica, digamos, altamente imprecisa en el cerebro. Hay muchas otras diferencias, sobre todo la organización, la arquitectura básica de una computadora con la CPU y los periféricos y el bloque de memoria. Existe una idea de que como el cerebro es la CPU del cuerpo, la CPU del organismo, y esto, la idea es advertirles que
por más que sea exitosa esta comparación, esta imagen, no deja de ser una metáfora. No deja de ser una metáfora. Una metáfora simplificada puede ser, pero las metáforas a veces tienen el mismo valor como modelos en lo que entiende la gente común, que lo que entiende la persona que trabaja con esto y que lo toma y que lo aborda desde un lugar científico. Es decir, a veces las metáforas con las que digamos, el ciudadano de a pie entiende estos temas y las que utilizan los científicos cuando piensan estos mismos problemas, a veces son las mismas. Bien, computadoras y sinapsis, se supone que el procesamiento de la información en el cerebro está dado por la sinapsis, es decir, cuando las puntitas de las neuronas se conectan entre sí y dejan pasar el flujo nervioso y de esa manera van procesando la información de acuerdo a una lógica de funcionamiento. En mediados del siglo XIX, Émile Dubois es el primero en describir al sistema nervioso como una red eléctrica, es decir, en momentos en que se empieza a descubrir la electricidad como fenómeno natural, se empieza a asociar la actividad cerebral y la actividad nerviosa como actividad eléctrica. Ya entrado este siglo, mediados de este siglo, en el auge de la cibernética, tenemos a este autor, Slukin era un científico de Cambridge. A mí me asombró bastante leer esto, donde él se asombraba de lo naturalizada que estaba la analogía entre cerebro y máquina, ¿sí? El rótulo de cerebros electrónicos aplicado a las nuevas máquinas refleja quizá la admiración y reverencia que inspiran. Digamos, se admiraba de lo naturalizada que estaba esta identidad entre cerebro y máquina entre los propios científicos, es decir, entre sus propios colegas. Es decir, ¿cómo es que lo toman tan en serio esta analogía y no la cuestionan o no relativizan esta cuestión? La retroalimentación negativa, ahí está, el esquema de la retroalimentación negativa es, los que estén en la parte técnica, esto lo deben saber. La retroalimentación consiste en, es un concepto básico de la ingeniería que es la reinyección de una parte de la señal de salida en la entrada. ¿Para qué? Para lograr un mejor control del circuito. La realimentación positiva hace que los circuitos se descontrolen y entren en estado de oscilación, mientras que la retroalimentación negativa, es decir, controlar lo que sale para poder regular lo que entra, que es como funciona ni más ni menos, en el caso lo más simple de todo sería un tanque de agua, ¿sí? Es decir, tiene una boya que va controlando el nivel de agua y que cuando el nivel de agua sube hasta un punto en que el tanque está lleno, obtura la entrada de agua y deja de entrar agua. Es un sistema autocontrolado. La retroalimentación negativa, esto es un mecanismo que a mediados del siglo XX, con lo que fue el auge de la cibernética, prácticamente se endiosó, se creyó que esto era como el secreto de la vida y de la inteligencia, es decir, los sistemas autorregulados. La retroalimentación negativa es la base de los sistemas autorregulados. Esto que ven acá es una máquina, una tortuga, lo llamamos las tortugas electrónicas, diseñadas por un científico, Gray Walter, donde fueron algunos de los primeros intentos de construir objetos inteligentes. Estas tortugas, entre comillas, eran unos aparatitos, digamos, sobre ruedas, unos artefactos sobre ruedas que aprendían a elegir el lugar de temperatura más agradable, sensando la temperatura de alrededor. Son uno de los primeros robots, robots reales, ¿no? No de ciencia ficción.
alrededor de la década del 50. ¿Existen inteligencias sin cerebro? Bien, podría decirse que la manera en que funciona la ADN polimerasa, que es esa enzima que va recorriendo la hebra de ADN para producir las proteínas o para reproducir el ADN, funciona de una manera inteligente. Monod, un científico francés que fue premio Nobel, decía que las proteínas, como en el cuerpo funcionan yendo a un receptor específico, son la base de la teleonomía de los seres vivos. Es decir, estos son mecanismos que pueden ser descritos como inteligentes. ¿Por qué? Porque en el caso del ADN polimerasa realiza operaciones que pueden describirse como adición, multiplicación, una transcripción, corrección de errores, corrección de errores atribuibles al azar, es decir, el ADN puede autorrepararse, con lo cual esto se considera que es un mecanismo inteligente, y obviamente el ADN, más allá de las analogías creadas por malos divulgadores, no es algo que piense o que tenga un cerebro. El cuarto chino es un experimento mental creado por John Searle. John Searle es un filósofo que ha trabajado mucho en estas cuestiones de la filosofía de la mente y ha diseñado el siguiente experimento mental, que es, imaginemos un cuarto con una persona adentro que tiene un diccionario de chino, un diccionario que puede traducir todas las palabras y las alocuciones de su idioma al chino, ¿sí? Tiene un código completo. Bien, entonces, tiene figuras con los caracteres chinos, todos los que tenga a disposición, y a esta persona por una puerta le van pasando preguntas en chino, ¿sí? Entonces, a la persona le pasan preguntas en chino y responde las preguntas en chino. ¿Cómo hace? Se fija en el diccionario qué significa la pregunta que le mandan, se fija cómo responderla, responde en su idioma y después en caracteres chinos traduce esa respuesta y se la manda a quien le envió la pregunta, responde a quien le envió la pregunta. ¿Qué pasa con un cuarto así? Cuando yo le entrego, y sin importar el tiempo, entrego una pregunta en chino y me responden una pregunta en chino. ¿Puedo decir que el cuarto sabe chino? ¿Que la habitación sabe chino? Bueno, hay dos maneras de responder esta pregunta. Esta pregunta, formulada en la década de 1980, todavía no ha sido respondida de una manera tajante o terminante, sino que las respuestas se dividen en dos, y se dividen en dos concepciones de lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil, que es la que sostiene este filósofo John Searle, dice que para que haya pensamiento tiene que haber un cerebro, porque la semántica, el significado, es concretamente lo que en cada cerebro significa el procesamiento del lenguaje y el procesamiento de las emociones, de las percepciones y demás. Mientras que la inteligencia artificial fuerte, los partidarios de la inteligencia artificial fuerte dicen, no, la mente es un programa, la mente es solamente un programa, un software que puede correr en cualquier hardware, ya sea un cerebro, ya sea una máquina. Los partidarios de la inteligencia artificial fuerte van a contestar que sí a la pregunta que hacía Belén y que hemos repetido en esta presentación. A la pregunta de si es posible traducir directamente el contenido de la mente a datos procesables electrónicamente o por cualquier otra vía. Mientras que los partidarios de lo que es inteligencia artificial débil, que dicen para que haya pensamiento tiene que haber cerebro, van a decir no, esto es imposible.
esta pregunta que determina la diferencia entre partidarios de inteligencia artificial fuerte e inteligencia artificial débil todavía no ha sido respondida de manera terminante. Y estas son algunas de las cuestiones que vamos a ver en las próximas clases, ya que, colorín colorado, esta presentación ha terminado. Bien, ¿están ahí todavía? Sí. Qué bueno que estén ahí. Sí, acá estamos. Bueno, hablé demasiado, de manera que me gustaría escucharles. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué inquietudes? A ver, ¿esto les ha dado más respuestas que preguntas o al revés? ¿Les ha dejado más inquietudes que certezas o conocimientos? ¿Qué les pasa con esto? Yo creo que abre más preguntas que respuestas. Te hace pensar realmente, porque yo decía, bueno, si no hay un cerebro, no hay, no sé, tiene que tener un cerebro para pensar, pero no sé, es muy relativo todo. Creo que falta más estudios para poder fundamentar cualquier tipo de respuesta. Sí, no solamente hace falta más estudios, porque... Yo creo que A ver. las respuestas están, si bien hay que ir como descifrándolas, porque cada vez hay más avances y nuestra vida diaria se vuelve cada vez más tecnológica, porque, como dijiste, vivimos con la tecnología alrededor, en todos lados. Entonces es como que falta ir descifrando quizás un poco más y adquiriendo un poquito más de, o sea, como que hay cosas que ya se saben, pero no las sabe todo el mundo. Como también hay cosas que deben estar en proceso, ¿no? Porque volviendo a lo al clip de Matrix, hace 20 años atrás ya estaban pensando, o sea, en la inteligencia artificial, si ven en un futuro para trasladar información al cerebro a través de máquinas, o como Elon Musk ahora está pensando en crear un chip para implantar. O sea, a medida que fue avanzando también se fueron descifrando más cosas, pero, o sea, como que las respuestas están, más bien hay que descifrarlas lo que creo yo, ¿no? O sea, hay muchas incógnitas. Hay muchas incógnitas y hay varias cuestiones. Habitualmente se piensa que el desarrollo científico y técnico no está sujeto a valores, a lo que queremos. Es decir, como decían, es necesario estudiar más, averiguar más, pero esta averiguación, digamos, este conocimiento no es algo que está presente en el futuro y nos llega desde el futuro o nos llega desde una supuesta verdad que está ahí, más allá de lo inmanente y de lo real. Estas cosas se van dando en la medida en que se dan modelos de desarrollo tecnológico, que, como les decía, pueden ser como se están dando ahora o pueden ser de otra manera. Por ejemplo, en esta cuestión de si se puede implantar recuerdos o implantar pensamientos o implantar un aprendizaje como si fuera una app, en pensarlo de esta manera, hay ya una intencionalidad y una cuestión ideológica. Es decir, nosotros, en mi caso no, y probablemente los que estamos aquí tampoco, no tenemos el poder de decidir hacia dónde va el desarrollo tecnológico. Pero indudablemente existe una intencionalidad en poder implantar pensamientos de manera técnica, independientemente de nuestras libertades, de nuestro pensamiento, de nuestro criterio, ¿sí? Esto implica una fantasía de poder
hacer de las personas lo que queramos. Entonces aquí hay una ideología, aquí hay algo con implicancias sociales y políticas muy fuertes que van más allá de lo científico y lo tecnológico. Entonces, Una implicancia de superioridad. ¿cómo? Una implicancia de superioridad. Una implicancia de relaciones sociales, políticas, relaciones de poder. No es casual que los grandes magnates, digamos, de que los que hoy tienen el poder de decidir cuáles son las principales líneas de desarrollo tecnológico, sean los tipos más ricos del mundo y que tengan, digamos, cantidades de plata que superan a los propios estados. O sea, tienen más plata que un país, esta gente, ¿sí? Y la han hecho desarrollando una plataformas de desarrollo tecnológico a la medida de sus necesidades de ganar poder y dinero. Esto es así. Independientemente de que estas tecnologías a nosotros nos sirvan, las usemos, encontremos aplicaciones que son maravillosas. El otro día estuve hablando con Rodrigo Robles, que es uno de los que da otro de los cursos de extensión que se dedica a hacer cartografía y mapas digitales, entre otras cosas, y son cosas maravillosas. O sea, con la tecnología podemos hacer cosas maravillosas, digamos, las personas que como yo tenemos problemas visuales, incluso personas ciegas que pueden estudiar, seguir una carrera y trabajar gracias a aplicaciones tecnológicas novedosas, esas son cosas maravillosas. Esto no quita que el desarrollo de la tecnología esté sujeto a tremendas relaciones de poder económico y político muy perniciosas y que sean estos modelos de desarrollo tecnológicos los que le están dando forma al mundo del presente y del futuro. Creo que esto es un punto importante de pensar. Las respuestas a estas cuestiones, bueno, por ejemplo, de la inteligencia artificial fuerte y débil, como vimos recién, que lo pueden ver en una película que se estrenó hace unos años, que no es muy buena, pero sí muestra bien este problema y la omnipotencia que implica esto de tener una superinteligencia puramente técnica, digamos, que funciona como una mente. La película se llama Transcendence, es una película... Está Johnny Depp, no sé si lo pueden encontrar en Netflix. Me voy a fijar dónde se puede encontrar y si es posible se los pongo a disposición. No porque a mí me guste la película, sino porque muestra bien el problema. Lo mismo que Matrix. No es que yo sea un fanático de la película Matrix, pero muestra muy claramente acá en esta escena que vimos una idea muy de sentido común, esto de que aprender algo es como cargarse una app, donde cualquiera que trabaje en educación puede saber que por lo menos hasta el día de hoy esto es una fantasía, no solo una fantasía fantasiosa, valga la redundancia, sino una fantasía con un contenido político e ideológico muy fuerte. Creo que pensar en términos políticos e ideológicos el desarrollo tecnológico es una cuenta pendiente que tiene nuestra cultura. Yo trabajo para eso. Bien. ¿Algún otro comentario, otra inquietud? Métanse en el aula virtual, participen en los foros, yo los voy a leer y voy a responder todas las consultas. A partir de la clase que viene vamos a introducir un trabajo, digamos, un trabajo escrito, o sea, una paginita que me pueden enviar por la plataforma virtual o por mail, donde pueden desarrollar un poco más largo y tendido las ideas, pero por esta primera clase han sido, lo he puesto en tema de foros. Métanse en los foros, manden su opinión, sus pensamientos alrededor de estas cuestiones, y la idea es que lo vayamos charlando y dialogando. La idea es el hecho de que no seamos tantos en la clase
en la clase sincrónica ayuda, pero métanse en los foros y participen ahí. En el contenido de la primera clase hay además un pequeño videíto que es un simple video explicativo donde resumo cómo piensa este tema de la transferencia mente-cerebro, digamos, Ole Hagström, que es un científico de la Academia Sueca, es decir, es un tipo muy, muy reconocido a nivel de su pensamiento, y trata esta idea de si es posible transferir una mente a una máquina. Y, digamos, si esta transferencia de datos puede implicar la transferencia de una mente y que cobre conciencia una máquina. Esto es algo que hoy por hoy es pura fantasía, porque los estudios sobre la conciencia no logran todavía, ni siquiera los más avanzados, lograr determinar qué es la conciencia. Yo tengo la sospecha de que esto es imposible con los medios técnicos y con los conocimientos actuales. Creo que tiene mucho de delirio. Pero ahí en ese pequeño videíto que preparé, que en realidad es una presentación de PowerPoint con los conceptos fundamentales, espero que ahí lo puedan ver. Pueden ver cómo lo plantea este autor. Y bien, y está abierta la posibilidad a que lo comenten, en los foros. Bien, culminamos aquí nuestra primera clase sincrónica. Espero que la hayan pasado bien, que la hayan aprovechado, que le haya dejado conocimientos e inquietudes. La idea no es dejar solo inquietudes sin nada de dónde agarrarse para poder responderlas o empezar a buscar un camino de respuestas, ni tampoco puros conocimientos como si todo esto fueran cosas sabidas y no hubiera mucho por descubrir, por pensar y por indagar.